Hoy inauguramos sección Queremos abrir las puertas del casco y enseñarles cómo quedan sus casas una vez restauradas por el consorcio y por supuesto ayudados por sus vecinos. Y cómo no, hemos querido acercarnos a uno de los callejones más famosos de Toledo, el Callejón de San Pedro. Esta vivienda, la del número 4, va a ser la primera. Famoso por su belleza y por sus muchos premios conseguidos en el concurso que cada año por el Corpus se organiza, este patio ha sobrevivido a las muchas manos que han pasado por él, aunque todos han dejado su huella. Llegar a este estado de conservación ha costado mucho dinero, y eso que la subvención del consorcio ha llegado para algunos elementos casi al 50%, pero sobre todo ha costado tiempo. Hasta 2 años pasaron sus vecinos fuera de sus casas. Ahora, y tras los inconvenientes, aseguran que ha merecido la pena. Y bueno, pues son obras sobre obras, porque este edificio tiene restos de época islámica también, y esto es de época ya mucho más moderna. Cada generación que ha ido viviendo aquí en este edificio ha ido poniendo pues la decoración típica de su época, respetando y manteniendo lo que había, porque hacer obra aquí en el casco y demoler y renovar es muy costoso, y lo que hacían era aprovechar al máximo lo que ya existía. Nos encontramos viviendas que aparentemente son humildes, pues que encierran debajo de los revestimientos pues pinturas de épocas antiguas que manifiestan que esto era un antiguo palacio. Las alturas originales de esta vivienda no son estas, el piso original estaría 3 metros por debajo de este, en un gran salón de doble altura, y bueno, pues para aprovechar un poco los espacios en épocas más modernas, pues se ha hecho este forjado y se ha creado una segunda vivienda. Una son las cenefas perimetrales que rodean el salón, que tienen inscripciones con alguna alusión a algún tema religioso o algún tema nobiliario, y luego unos escudos en los techos que yo creo que son de otra época distinta, un escudo heráldico. Normalmente las familias que habitaban estas casas pues ponían sus escudos heráldicos en los techos, en los alfarjes, en los techos de madera, en las paredes. Y bueno, pues es un poco pues, los gustos de la época, decorar un poco las casas como hacemos con nuestras casas hoy en día, pues decorarlas. La restauración ha sido muy cuidadosa. En la zona donde hay faltas importantes, pues ha hecho una reconstrucción en la que se pueda distinguir la zona nueva de la zona antigua, para que se pueda hacer una lectura clara de la zona que es original y la que no, y la que se ha reintegrado. Por ejemplo, ahí se ve ese detalle decorativo en rojo, como hay una zona de transición en la fisura esa que se ha restaurado, que está hecho ahí con un colorcillo mucho más suave, no se puede distinguir. Esto fue una hornacina que encontramos, que bueno, luego lo han decorado los propietarios a su gusto. Estos tondos o pinturas murales que aparecieron en las paredes, pues al principio supusieron una dificultad grande, porque a ver cómo podíamos integrar estas pinturas murales en una vivienda en la que hay niños pequeños. Entonces, bueno, pues se han colocado unos vidrios de seguridad protegiéndolo, que están ventilados para que pueda respirar la pared, tienen unas aperturas para que pueda respirar la pared, que no se acumulen condensaciones, y bueno, pues se quedan integrados en la vivienda. La primera planta es una de las más llamativas, pero no la única. En la segunda, donde el antiguo mirador es ahora un comedor, destacan otros elementos con curiosidad incluida, pequeños grafitis, dibujos de un artista que nos hablan de un recinto vivo, de un recinto de siglos. Y luego los restos que quedan de una yesería de una puerta de paso a un salón, que esto hay que explicar que esto no era un salón en época antigua, era un corredor de la casa, esto que da directamente al patio, que aquí hay unos pies derechos de madera y hay una balaustrada que está oculta ahí, que se ve por detrás, solamente se ve por el patio, y esto era un corredor, la gente accedía aquí, la entrada a las viviendas era por esta puerta. Quedan partes por restaurar, incluidas un par de viviendas o este torreón, ahora con doble tejado para proteger su estructura de maderas decoradas, pero las cosas de palacio van despacio. Quedan partes todavía por restaurar porque, bueno, pues en su momento fue difícil acometer todo el volumen de obra, porque hay zonas en que la gente está viviendo y es más complicado acceder. Pues vamos haciendo distintas fases, también tienen que solicitar licencia de obras la comunidad de propietarios, aunque la obra se paga al 100% por el consorcio, la licencia de obra la asumen ellos y es un coste importante también. Entonces no se puede hacer todo de golpe, hay que hacerlo poco a poco. Y bueno, pues esta vivienda que se ve ahora tan arregladilla, pues en su momento estaba totalmente hundido, estaba todo en muy malas condiciones,
El artesonado no se veía la decoración porque estaba pintado con pintura plástica, no se veía el escudo ni se veía nada. Tiene un paso de tiempo, date cuenta que estamos hablando de 400, 500 años, lógicamente ha pasado muchas circunstancias por ellas y cambian las condiciones de trabajo de los elementos y unas zonas se deforman más que otras. Pero ahí está totalmente estable. Esta viga de aquí, que está forrada en madera, es una viga metálica porque hubo que cambiarla por un ataque de termitas, que es un mal muy común ahora mismo en el casco, que hay muchos ataques de termitas. El problema de las termitas viene asociado un poco al tema del agua. Al meter en las construcciones modernas, en los edificios de ahora, todos tenemos agua en las casas, pues hemos incorporado muchas zonas húmedas en los inmuebles que estos no tenían. Aquí no había baños en cada vivienda, había un baño en el patio que compartían todos los vecinos. Al tú meter mucho volumen de agua en las casas, también hay pequeñas fugas, que eso contribuye a que haya siempre humedad en las zonas bajas de los inmuebles. Y eso es el origen muchas veces de los termiteros. Los termiteros tienen que tener humedad en el terreno para poder vivir. Mientras, desde aquí, la procesión del Corpus y Semana Santa se ven pasar con tranquilidad. El valle es todo un espectáculo en su día grande y el orgullo de vivir en un palacete del siglo XVI es algo que ya no les quitará a nadie, ni siquiera el tiempo.